Muy buenas noches, bienvenidos al programa El Envite de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria. Gracias por acompañarnos un jueves más. Traemos noticias, las primeras noticias que abordaremos no son gratas, son noticias que hablan de un impacto de imagen negativo, de un impacto también en el tratamiento y en el trato de los derechos humanos. Hablamos de la patera que llegó al sur de Gran Canaria. Ustedes han visto la imagen, la han visto en todo el mundo. Estamos en periodos de promoción turística, por cierto, en Londres, en la World Travel. Esta ha sido la peor imagen de Canarias y también la peor foto de cómo se pueden tratar a los seres humanos. Inmigrantes abandonados o aislados en una playa hasta que se descubriera si padecían o no el ébola, y además fueron trasladados luego en un camión de basura. Tiene todas las vertientes, el tratamiento humano, el tratamiento de la imagen que da Canarias, porque no corresponde con la realidad. Pero en fin, hablando de imagen, hablaremos también de la corrupción, desde luego que pésima imagen para la democracia, con impacto en las encuestas. Conocen los últimos sondeos que han trascendido sobre cómo está el mapa político, y hablaremos también de cómo está en casa el tema de las prospecciones. El Constitucional las aplaza, las suspende. El gobierno anuncia hoy, el gobierno canario, que va a promover una macroencuesta con las dos universidades canarias para saber qué opinan los ciudadanos. Y tendremos también durante el programa entrevistas en directo con invitados. Una de ellas habla de algo que en estos tiempos se cotiza muy alto, el cómo llegar a fin de mes e incluso cómo ser millonario, con una persona que lo ha conseguido. Estamos en El Envite, vamos a comenzar el programa con nuestros invitados de hoy, José Vicente González Betancourt, que es el senador del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, José Vicente. Buenas noches y encantado de volver al Envite. Sí, vuelve al Envite José Vicente, senador del Partido Socialista. Nos acompaña Sebastián Ledesma, que también vuelve del Partido Popular, que es concejal de urbanismo en el Puerto de la Cruz, presidente local de su partido. Muy buenas noches, un saludo a todos. Gracias. Es la primera vez que viene Maeve San Juan Duque, de Nueva Canarias, presidenta del Partido Nueva Canarias en La Palma. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Bienvenida. Y Juan Manuel Betancourt, que es portavoz de Coalición Canaria en Tenerife y que es concejal de urbanismo en La Laguna. Juan Manuel, ¿no es la primera vez que vienes al programa? No. Quizá la primera en calidad de portavoz de Coalición Canaria de Tenerife. Recuerde, sí. Creo que sí. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido, Juan Manuel. Están los cuatro invitados. Emilia, compañera, comenzamos. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a todos. Buenas noches. Este jueves empezamos con una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Nos referimos a los 21 inmigrantes que estuvieron este miércoles en las dunas de Maspalomas esperando a ser trasladados después de llegar en una patera. Una vez descartado que tenían ébola, fueron trasladados en un camión, el camión de basura que van a ver del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Las diferentes administraciones buscan ahora explicaciones para ver qué pasó. ¿Por qué se tardó tanto en descartar que tenían el virus del ébola? ¿Por qué estuvieron aislados tanto tiempo en la playa? ¿Y a qué se debió su traslado en un camión que habitualmente se utiliza para recoger escombros y basura también? Son muchas las explicaciones que hemos oído. En las últimas horas, la delegada del Gobierno de España en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha dicho que se enteró esta mañana por los medios de comunicación y que se ha abierto una investigación. Correcto. Yo creo que no es aceptable trasladarlos de la forma en la que se hizo, y lo que he hecho es pedir un informe. También el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha exigido al Ministerio de Interior que dé explicaciones sobre un asunto que ha calificado de vergonzoso. Solicitar con carácter urgente al Ministerio del Interior una explicación clara y precisa del por qué se produjeron esos hechos tan repudiables. Bueno, pues es el primer asunto con el que vamos a abrir la mesa de debate, Carmelo. Desde luego, una imagen que no ha dejado indiferente a nadie. Claro, y que indigna incluso porque es un cúmulo de circunstancias, como ha descrito Emilia. El tema de se activa el protocolo del ébola y luego acaban siendo trasladados en un camión de basura. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana dijo que no tenían otro vehículo más adecuado, pero ya han visto las reacciones. José Vicente González. Sí, yo puedo entender que el control del ébola exige un tiempo para averiguar si estas personas podían traer la enfermedad. Eso es correcto, es una competencia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y es correcto que se investigue y se le dé un tiempo. Ahora bien, la imagen del traslado de estos inmigrantes, que la delegada del Gobierno precisamente, que es la responsable, la delegada del Ministerio de Interior, diga que se enteró hoy y que se asombra, eso es lo que no puede ser. La delegada del Gobierno es la que lleva el control de inmigrantes en este tema. Es una responsabilidad del Gobierno, de la delegación del Gobierno en Canarias, y que no se asombre de nada, sino que efectivamente que pide una investigación, porque esta imagen ha hecho un daño tremendo. No se puede trasladar a inmigrantes en un camión de basura, detrás, después de haberles sometido unos controles de ébola. Así que lamento mucho que esto haya sucedido
y exigimos a la delegada del Gobierno una explicación por qué es su competencia. Sebastián. Sí, yo creo que además la delegada del Gobierno lo ha dicho y lo ha expresado claramente. Se ha iniciado una fase de investigación. Yo creo que primero hay que investigar, saber quién son los responsables de esa situación que se provocó ayer, y yo creo que todos tenemos que rechazar ese tipo de actuaciones. Primero desde el punto de vista humano, pues también los inmigrantes son personas que han venido y han salido de sus países por las condiciones que se encuentran. Tenemos que tratarlo desde el punto de vista de las normas internacionales, y después desde el punto de vista, bueno, que Canarias vive del turismo y tenemos que cuidar ese tipo de imágenes que se proyectan en el exterior. Yo no creo que la responsabilidad en este caso, porque bueno, habrán unos responsables directos que fueron los que decidieron que es el traslado o tener a los inmigrantes cerca de 6 o 7 horas al sol y con unas malas condiciones. Yo creo que es verdad, el tema de sanidad, el Gobierno de Canarias es el competente, y claro, ahí en esa lucha a veces pues es donde se provocan los fallos, pero yo creo que este problema lo que se tiene que hacer es no repetirlo otra vez. Maeve. Bueno, Carmelo, yo comparto tu introducción. Creo que es un atentado humano casi contra los derechos humanos. Yo creo que no es la primera vez que vienen pateras a Canarias. Tenemos ya un largo recorrido de historia de pateras. Desde hace 20 años. Exacto, pero que a lo único que teníamos que sumar ahora es esos dichosos protocolos del ébola, pero pateras han venido otras veces a Canarias. Yo creo que es, al final, una coordinación entre quién tiene que recibirlos, cómo se tienen que poner los protocolos en marcha, pero no es la primera vez que recibimos pateras en Canarias. Y me parece muy bien que se hagan investigaciones, que se lleguen a los responsables, pero al final que las investigaciones y cuando se llegara a los responsables, alguien tome medidas y tenga que dimitir. Solo una cosa, Juanma, antes de darle paso al concejal de urbanismo de La Laguna, la imagen de Maspalomas recuerda a imágenes de hace 20, 17 años, 15 años, de inmigrantes llegando a las playas y los turistas tomando el sol. Pero es que a mí no me preocupa tanto la imagen, ¿no? Dices que, con razón, ¿no?, que la imagen ha dado la vuelta al mundo. Es impactante. Yo creo que todos los días hay imágenes que dan la vuelta al mundo, y por tanto al final el ciclo informativo, como sabes perfectamente Carmelo y Emilia, pues es bastante breve. A mí me preocupa el hecho, ¿no?, la situación real de atentado a los derechos humanos. Creo que la primera información que habría que conocer, que no sabemos, es cuál es la procedencia de estos inmigrantes, si se conoce o no, porque realmente países africanos que tengan pues alerta por ébola, pues no son todos tampoco, ¿no? Nigeria la acaba de eliminar, son que yo recuerde ahora, sobre todo Liberia, Sierra Leona y Mali, donde se han producido unos pocos casos, ¿no? Entonces, habría que saber primero de dónde vienen, ¿no?, para saber si realmente esa alerta por ébola está justificada la aplicación del protocolo. Y un inciso, por lo visto el protocolo se activa porque 6 de los inmigrantes tenían fiebres altas. Bien. Luego se descubre en el interrogatorio que no proceden de ninguno de estos países. Claro. Pero también es verdad que de eso solo se deduce que no pueden padecer el ébola. Como ha dicho Maeve, el protocolo del ébola hay que incorporarlo a la triste experiencia que Canarias tiene en la atención a inmigrantes que vienen en embarcaciones precarias desde el continente africano, ¿no? Sea la administración que sea, esto debe estar coordinado entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo Central, que efectivamente es el que tiene las competencias de vigilancia costera y primera atención a las personas que tristemente vienen en cayuco o en patera. Y creo que me importa más el hecho, y sorprende el hecho, la circunstancia de que esto no esté previsto, que la imagen en sí. La imagen es muy dolorosa, es lamentable, yo no la vincularía con el turismo, pero creo que la naturaleza del hecho tiene más relevancia en el fondo que la estampa, ¿no? Un aspecto sobre la intervención de Sebastián decía, ¿es sanidad canaria la competente ahí? La sanidad canaria ha dicho, no es sanidad exterior. ¿Eso está claro, Sebastián? Vamos a ver, lo que está claro es que tiene que haber una colaboración entre ambas administraciones, y hay unos protocolos que yo creo que están perfectamente establecidos ya también cuando llegan pues los inmigrantes pues a las costas canarias. También hay que tener en cuenta un factor que es el miedo, ¿no? Es decir, pues quizás pues algunas personas no intervinieron como tenían que intervenir por ese miedo a ese posible contagio. Yo creo que también es razonable y es humano, ¿no? Pero sí es verdad que si esos hechos no nos han gustado, y yo creo que se han infringido algunas normas internacionales, lo que hay que corregirlas, ¿no? La responsabilidad habrá que pedirla posteriormente, una vez que se haya investigado y se haya descubierto cuáles han sido los fallos, ¿no? Es decir, yo creo que está clarísimo. Ahora, yo creo que en el caso de
del Gobierno de Canarias, está claro, las competencias en sanidad son del Gobierno de Canarias. La primera atención la tiene que hacer, pues, competencia del Estado, pero posteriormente, una vez que ya estén aquí, pues yo creo que es el Gobierno de Canarias el que tiene que intervenir, claro. ¿Alguna punta bien? Lo he dicho claramente. La vigilancia costera y la atención es responsabilidad del Gobierno del Estado. Y desde luego el protocolo de EVA, lo coordine quien lo coordine, en este caso la Consejería de Sanidad, pues debe contemplar la presencia de todas las administraciones y también este hecho, pues triste y doloroso, pero existente en nuestra realidad, y por lo tanto hay que actuar ahí. Yo creo que lo fundamental es que no se repita ni la imagen ni el hecho. José Vicente, el hecho de que la delegada del Gobierno diga que no tuvo conocimiento en el momento, sino posteriormente, eso también plantea el que porque posiblemente la delegada no hubiera permitido que hubieran sido trasladados en un camión de basura, por ejemplo. Desde luego es preocupante que la delegada del Gobierno no conociera un hecho tan importante como este, cuando es su competencia. Y por otro lado, con independencia de dónde proceda un inmigrante de Asia, de África en este caso, si tiene fiebre, hay que hacerle el control del ébola. Y eso exige unas horas. Eso creo que ha estado bien hecho por incluso parte del el test tarda un día. Claro, el Gobierno de Canarias, ante unas personas que llegan en pateras con fiebre, tienen la obligación de aplicar el protocolo del ébola y tienen que hacerlo. Eso yo creo que es correcto y el tiempo que se necesite. Ahora bien, que hayan estado al sol, que no hayan estado protegidos, que se les haya llevado en un camión de basura, es que es una indignación tan grande. Yo estoy absolutamente sorprendido. Yo, como médico, no puedo entender que a esta persona se les haya metido en un camión de basura. Es que algo ha tenido que fallar, algo gravísimo. Yo creo que nos tienen que dar una explicación de quién ha dicho que metieran a estas personas en un camión de basura. Es que era preferible tenerlas en un lugar discreto, protegido, por supuesto con todos los sanitarios protegiéndose, que hay un protocolo de protección, de guantes, mascarilla y demás, pero no trasladarlos de ninguna manera. Y como médico le pregunto, ¿le calma a usted el hecho de que hayan dicho que una vez llegados los médicos de sanidad comprobaran que los señores que tenían fiebre, como no tenían contacto con Guinea, con los países de Liberia, con Sierra Leona, que son el foco del ébola, no eran casos de ébola o tenían que haber abierto el protocolo procedimentalmente y haberlos aislado y etcétera, etcétera? Tienen que abrir el protocolo. ¿No se ha hecho eso? ¿No se ha hecho eso? Bueno, pues, mal hecho. Tienen que abrirlo hasta que se descarte. Puede ser malaria. Ya tuvimos un caso aquí de una enfermedad de la malaria. Tanto la malaria como el ébola producen fiebre alta. Entonces hay que descartar que sea un ébola, porque la malaria no tiene tanto contagio y se combate bien. El ébola es peligrosísimo. Sí. Yo creo que ha habido un fallo de las dos administraciones, entiendo, y un fallo por la guerra permanente que hay entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Es lamentable que en temas como estos no haya una coordinación entre la delegación del Gobierno y el Gobierno de Canarias. Esto es intolerable. Alguien tiene que poner una coordinación en estos temas. ¿Algo más, Maeve? Yo sigo insistiendo en que a Canarias han venido pateras, de que el Gobierno de Canarias desde Sanidad ha dicho que está preparado para atender casos de ébola. A Canarias no vamos a pensar que todos van a llegar en aviones trayendo algún caso de ébola, pueden venir por pateras también. Entonces yo creo que al final de lo que se trata es del protocolo que tenemos para tratar el ébola, trasladarlo a todos esos sitios que somos unas islas por donde pueden llegarnos personas con este tipo de problemas. Es cierto que estamos hablando de un problema de carácter humano, sanitario, que ha afectado a muchísima gente. El ébola, ante el desconocimiento, ha suscitado eso, miedo, ha dicho antes Sebastián, es cierto. Y hablando de lo que también repercute en lo que hemos visto, hemos hablado de imagen. ¿Por qué? Pues porque produce una mala imagen de las islas. Están en Londres justamente celebrándose, Emilia, la feria turística de la World Travel. Ahí se habla de la buena imagen. Bueno, esto no sé si es la comidilla o no, pero eso está ahí. Precisamente esa patera y sus 21 pasajeros estuvieron, pues como estábamos diciendo, aislados durante 6 horas en una de las zonas turísticas por excelencia del sur de Gran Canaria. Muchos visitantes miraban perplejos la imagen de los inmigrantes. Y la otra cara de la moneda, o la otra cara del asunto, del que vamos a hablar también esta noche, como decía Carmelo, pues el turismo. Esta semana se está celebrando, precisamente concluía hoy, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la World Travel Market. Allí el presidente adelantó las buenas perspectivas del sector. Ha afirmado que este año Canarias batirá un nuevo récord con la llegada de 13 millones de visitantes, 1 millón más que el año pasado. Y también nos da un respiro, otra buena noticia, nos da un respiro el paro, por lo menos en el archipiélago, donde bajó en el mes de octubre, aunque las cifras siguen siendo bastante elevadas. 846 personas encontraron trabajo en las islas el pasado mes. Canarias, junto a Valencia, son las únicas comunidades donde se produjo un descenso. En el resto del territorio español subió en casi 80.000 personas.
Pues precisamente el desempleo es la principal preocupación de los españoles según la última encuesta del CIS. En segundo lugar, la corrupción política. De esto último queremos hablar hoy y en el envite, y para hacerlo tenemos al exfiscal general del Estado, Eligio Hernández. Buenas noches, señor Hernández. Segundo puesto en la encuesta del CIS y además un informe oficial sitúa a España entre los países más corruptos de la Unión Europea. Le pregunto, ¿es España un país de corruptos? No, yo creo que es un error hablar de la corrupción generalizada. Todas las democracias han tenido y van a seguir teniendo casos de corrupción, pero la ventaja de una democracia es que la corrupción aflora y se puede investigar y condenar, mientras que en una dictadura la corrupción no se puede investigar, no se descubre y permanece impune. Por consiguiente, al hablar de corrupción, para no herir el sistema democrático, hay que hacerlo con una cautela. Y yo niego rotundamente que en España exista una corrupción generalizada. Estamos en contacto al habla con quien ha sido fiscal general del Estado, magistrado, juez y abogado en ejercicio, un hombre además familiarizado con este asunto, lo conoce perfectamente, es uno de los juristas con mayor experiencia en este país sobre este tema. Usted acaba de decir que no es una corrupción generalizada, estamos en medio de una crisis, terminando, ojalá sea así, de una crisis, Eligio Hernández, en la que muchas familias han perdido sus casas, dificultades tremendas para llegar a fin de mes o incluso sin recursos, y en medio todos los casos que hemos visto de corrupción. ¿Se puede reconducir? Naturalmente, lo que hay es que perfeccionar la lucha del Poder Judicial contra la corrupción, que está fracasando estrepitosamente por no haber hecho las reformas procesales que son absolutamente inaplazables. Nos estamos rigiendo por una ley de enjuiciamiento criminal del año 1882 y los últimos 5 ministros de Justicia han elaborado un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en algunos de los cuales yo he intervenido, y todos lo han dejado en la puerta del Parlamento. El último proyecto lo elaboró, y creo que con bastante acierto, el equipo que nombró Gallardón, pero Gallardón se ha ido y ha vuelto otra vez a aplazarse el instrumento que necesita una democracia para luchar eficazmente contra la corrupción. Hay varios, digamos, aspectos que la sociedad demandaría en eso que usted ha dicho que hay que hacer para intentar reconducir la situación. Algunos delitos como la financiación ilegal de los partidos políticos no está considerada como tal en el Código Penal, se dice que eso se debe ya activar, y otros aspectos que tienen que ver con la moral, con la ética de aquellos cargos públicos que una vez involucrados en un caso e imputados continúan su vida pública tranquilamente. ¿Se debe hacer algo en torno a atajar rápidamente la financiación, las comisiones e impedir que los que, entre comillas, son sospechosos de corrupción sigan en la vida pública? Bueno, volvemos otra vez al problema que lamentablemente es ignorado por la clase política. En primer lugar, debe acabarse con el escandaloso concepto de la figura de imputado, porque una persona es imputada sin ni siquiera comparecer todavía ni declarar, antes de declarar en el juzgado, y hay que ir a la reforma volviendo al sistema del auto de procesamiento o de inculpación. Es decir, un señor va a declarar como denunciado o querellado y después de haber acopiado material probatorio se dicta un auto motivado inculpándolo o procesándolo. A partir de ahí es cuando ese procesado o inculpado lógicamente debería ser separado de su actividad pública. Pero hay que desterrar del ordenamiento jurídico la nefasta figura de la imputación. Desde luego hay nombres dentro de la corrupción como los que están sonando últimamente, pero también, por ejemplo, como el de Isabel Pantoja, que últimamente pues también ha salido a la palestra. ¿Qué opinión le merece el culebrón de la Tonalillera? Yo antes quería decir una cosa respecto de la corrupción generalizada. Atengámonos un poco a las estadísticas que desgraciadamente no son fiables. En España hay 8.114 municipios. ¿A cuántos afecta la corrupción? ¿Afectará al 4 o al 5%? No creo que a más. No tengo la estadística fiable. Hay 68.000 concejales. ¿Cuántos están imputados? ¿Cuántos de los imputados han llegado a juicio? ¿Cuántos llegados a juicio han sido condenados? Y hay
60.000 cargos públicos en España si añadimos en los parlamentos territoriales, los gobiernos, los asesores, etcétera, etcétera. La vez que más ha habido causas por corrupción, y de esa estadística sí que me fío, es la que dio Cándido Conde Puig, fiscal general, el 2012, que eran 700 causas. Bueno, en los juzgados canarios, es otra estadística de la que me fío, porque es del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se tramitaron en los juzgados canarios en el 2012 268.000 asuntos penales, de los cuales llegaron a juicio solo el 4%, y de ese 4%, 60 fueron sentencias condenatorias y 30 absolutorias. Luego, hablar de corrupción generalizada me parece que es una exageración. El caso de La Pantoja. Yo no me gusta opinar sobre casos que no conozco, tampoco conozco la resolución de la audiencia provincial que ha denegado la suspensión de la condena, pero sí digo que en esto está habiendo un problema preocupante, culpa del legislador, que deja al arbitrio judicial el suspender o no una condena de aquellos delitos que la pena establecida no supera los 2 años. Por ejemplo, yo no conozco las razones de la suspensión de la condena, pero llama la atención que no se suspenda la condena a La Pantoja y sí se suspenda a Fabra, con lo cual quiere decir que el principio de igualdad ante la ley depende del criterio de las respectivas audiencias. Por eso, si el legislador quiere que el arbitrio judicial no vulnere el principio de igualdad, lo que tiene que establecer como preceptivo que las penas cortas privativas de libertad sean objeto de suspensión en su ejecución. Y eso es lo que realmente está pasando en España ahora, que según la audiencia, unas suspende y otros no. Con lo cual, el señor de Castellón tiene mejores derechos que La Pantoja. Y eso es lo que a mí me parece que es destacable, ¿no? Señor Hernández, y otro asunto que también ha acaparado las portadas, por ejemplo, el de la hermana del rey, el de la infanta Cristina, con el caso Nos, que parece que además este viernes se sabrá si finalmente pues, va a ser juzgado por ese caso. ¿Será exonerada? ¿Qué cree usted? Bueno, yo he escrito un artículo en la prensa que se llama La incompetencia del juez Castro, y advertía y advierto que soy republicano desde mi más tierna infancia. Por consiguiente, si se prueba que la infanta es culpable, naturalmente debe ser sometida a juicio y, si se prueba el delito, condenada. Ahora bien, la instrucción que está llevando a cabo el juez Castro, y esto sí que lo conozco, por eso sí hablo, porque tengo las resoluciones que me las envía el fiscal de la Fiscalía de Baleares, es que está investigando un delito fiscal relativo al impuesto de sociedades, para lo cual hacen falta conocimientos de contabilidad del que los jueces y fiscales carecemos. Por consiguiente, un juez de instrucción no puede investigar un delito fiscal si no tiene al lado un inspector de Hacienda. Bien, en este caso, con razón, el señor Castro dice que no puede ser asesorado por la Hacienda Pública porque puede estar mediatizada por el Gobierno. Muy bien, es razonable que lo piense, pero que entonces nombre un perito judicial experto en temas fiscales que le asesore y no se ponga él a hacer una instrucción para la cual no tiene conocimientos técnicos. Conclusión, yo no suelo fiar mucho de las instrucciones penales y desde luego de esta tampoco me voy a fiar mucho. Le voy a pedir brevedad en las 2 preguntas que restan en esta entrevista con Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado. Una tiene que ver con la reciente encuesta del CIS. Usted la conoce bien, usted tiene también una trayectoria política. Le apelo a ella también para considerar si usted cree que el bipartidismo está en crisis, en quiebra, como revela esa encuesta, si el ascenso de Podemos puede ser incluso tan revelador como que podría ser la primera fuerza política en las elecciones generales. ¿Se lo cree? Bueno, yo no soy de los que condeno a Podemos a priori, aunque yo no creo en Podemos, naturalmente, ¿no? Pero sí hay que reconocer que ha sido un acicate para que los grandes partidos políticos que conforman el bipartidismo intenten una regeneración y una democratización interna, empezando porque el Partido Socialista es la primera vez en su historia
que elige al secretario general en unas primarias, y eso lógicamente es un paso muy positivo que, de seguir progresando igual que con el Partido Popular, yo espero que las encuestas no sean las que ahora se están planteando. En fin, por supuesto que siempre es un aire fresco que entra por una ventana, una fuerza como Podemos, pero por decirlo en palabras de Elfido Alonso padre, diputado republicano exiliado en París, yo no creo en milagros porque no he visto ninguno, ni creo en revoluciones porque he visto varias, y desde luego no creo en salvapatrias, sean de derecha o de izquierda. La última cuestión tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que ha suspendido cautelarmente la consulta popular que propiciaba el Gobierno canario sobre las prospecciones petrolíferas. Hoy el Gobierno ha dicho, después de conocida esa suspensión, que va a pedir a las dos universidades canarias que lleven a cabo una macroencuesta y que luego, en su caso, si el Constitucional levanta la suspensión, se celebraría la consulta. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, una persona con mi experiencia y por mi formación tiene que defender el imperio de la ley. Cuando un Consejo de Estado en el que yo he estado, el único sitio en el que me temblaban las piernas cuando tenía que hablar, y he hablado mucho con el Tribunal Supremo, por la altura jurídica del Consejo de Estado, ha informado diciendo que es inconstitucional este pseudo referéndum o referéndum encubierto, y ahora el Tribunal Constitucional admite a trámite con la suspensión automática del referéndum, del supuesto referéndum o consulta, da igual cómo la llamen, yo lógicamente tengo que defender que no se debe ni se puede celebrar esa consulta. Muy bien, muchas gracias Eligio Hernández, buenas noches, muy amable. Buenas noches. Juan Manuel Betancourt, vamos a abrir una pequeña ronda de opiniones después de escuchar al exfiscal general del Estado. Hay tantas cosas que no se pueden... Alguna de ellas. Bueno, respecto a lo último, está claro que el Gobierno de Canarias actúa de modo impecable, ¿no? Acata, aún no compartiendo, la suspensión del Tribunal Constitucional, que no es precisamente de los tribunales españoles y de los poderes del Estado el más prestigioso, y eso no es culpa ni del Gobierno de Canarias ni de Coalición Canaria, sino en todo caso de las fuerzas políticas que han contaminado ese tribunal con una serie de nombramientos que desde luego no han fomentado el prestigio del mismo. Esto es aparte, aún así acata la suspensión automática, como no puede ser de otro modo, y lo que busca en el afán, parece que imposible de entender por alguna fuerza política, de conocer la opinión de los ciudadanos canarios sobre esta cuestión de las prospecciones, pues busca un camino alternativo que es pues un sondeo de opinión coordinado pues con la solvencia, el prestigio y la independencia que garantizan las universidades canarias. Así que el proceder desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político del Gobierno de Canarias y de su presidente es impecable. Este tema lo vamos a tocar enseguida. Desde el punto de vista de la defensa de sus convicciones, pues también, y por eso actúa como actúa. Sí. Ha dicho muchas cosas el señor Hernández, como comentamos, ¿no? Podemos aprovechar, Emilia, hablamos de esto justamente y continuamos el debate. Precisamente vamos a escucharlo de la boca del propio presidente. Como ya hemos dicho, pues el Tribunal Constitucional ha decidido suspender la consulta popular planteada por el Gobierno canario para el 23 de noviembre para conocer la opinión de los canarios sobre las prospecciones petrolíferas. La resolución del Alto Tribunal responde a la petición del Gobierno español, que veía que invadiría competencias del Estado. Y hoy mismo, ya lo ha comentado Carmelo, hemos conocido pues la decisión del Gobierno canario de continuar adelante con su lucha para parar las prospecciones. Paulino Rivero ha anunciado que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para paralizar las prospecciones y que se va a encargar una encuesta a las dos universidades canarias para que pregunten a los ciudadanos su opinión sobre los sondeos. Hemos acordado llevar a cabo una encuesta, un sondeo de opinión para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de qué piensan de la posición que se mantiene en Canarias de esta lucha contra el petróleo, por la incidencia, por lo que puede afectar a nuestro futuro. Bueno, pues ya lo han escuchado de la boca del propio presidente de Canarias. José Vicente González, macroencuesta, propone el Gobierno a las universidades. Bueno, yo quería referirme Después hablamos, después entramos de lleno además en el tema de la corrupción. Vamos a terminar el tema de la... Me parece bien que las universidades hagan esta encuesta. Es todo lo que tengo que decir. Me parece bien que el Gobierno de Canarias quiera saber lo que pensamos los canarios. Yo creo que ya se sabe que los canarios no queremos
no queremos las prospecciones. O sea que eso sería una macroencuesta que se haría por las universidades canarias y en su caso, si el Constitucional levanta la suspensión, se procedería a la consulta que tenía prevista el Gobierno para el 23, pero que la ha suspendido porque el Constitucional la ha suspendido. Sebastián. Vamos a ver, yo tengo que felicitar al señor Eligio la intervención que hablamos sobre el tema de las prospecciones y luego ya hablamos de la corrupción. En el tema de las prospecciones también parece que esto es un capricho del Partido Popular y lo ha dicho claramente, es decir, el recurso que ha presentado, como no puede ser de otra forma, el Estado ha sido avalado por un informe contundente del Consejo General, del Consejo General del Estado. Es decir, yo creo que está claramente la inconstitucionalidad, es decir, esto no se lo ha inventado ni el Partido Popular ni se lo ha inventado el Gobierno del Estado. Ha invadido claramente tanto la consulta como el decreto que aprobó el reglamento, invade competencias que están reservadas pura y exclusivamente al Estado. Y además, claro, lo ha dicho, ¿no?, el señor Eligio, encubriendo un pseudo referéndum que han intentado hacer. Aquí no estamos hablando de la opinión de los canarios, que parece ser que don José Vicente ya lo sabe a través de esa bolita mágica, ¿no? Lo que está claro es que las competencias en cuanto a energía están reservadas al Estado. Y como ya expresé en su momento y sigo manteniendo, tendríamos que preguntarle al conjunto del Estado español. Maeve. Bueno, yo no sé exactamente qué miedo tiene el Partido Popular. El Partido Popular ha dicho sí a las prospecciones, o sea, las prospecciones van a empezar ya a finales de mes, que creo que eso lo ha dicho el señor Bento. ¿Qué problema hay en que los ciudadanos podamos manifestar y que sepa el Partido Popular, el Gobierno de España, lo que opinan los canarios? Porque la decisión ya está tomada. Aquí lo que pasa es que hay una postura de miedo o de no quedar mal el Partido Popular ante la opinión pública. Porque además es el único partido que defiende las prospecciones. El Partido Popular de Málaga ha dicho que no, el Partido Popular de Baleares ha dicho que no, el Partido Popular de Valencia ha dicho que no. Sin embargo, el Partido Popular de Canarias defiende a ultranza las prospecciones en Canarias y de hecho han dado el consentimiento a las prospecciones. Aquí de lo único que tratamos es de que los canarios queremos dar nuestra opinión, porque nos jugamos no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. No le veo ningún inconveniente en que podamos opinar. Además, creo que incluso es a través de una ley de participación ciudadana del 2010, que incluso creo que el Partido Popular la aprobó y votó en el Parlamento. Sebastián, brevemente, porque una alusión directa. Vamos a ver, no es una cuestión de miedo o no miedo, es una cuestión de legalidad y de cumplir, hombre, claro, y de cumplir la ley. Pero es que lo que estamos diciendo nosotros ha sido avalado por informes contundentes de prestigiosos juristas. Es decir, aquí no estamos hablando de, entonces vamos a preguntar de todo, tengamos o no tengamos competencia. Pues y aparte, es verdad, tienes toda la razón. Probablemente tienes toda la razón del mundo. El Partido Popular ha sido el único que no ha cambiado de opinión. Porque si empezamos a retrotraernos, no te estoy hablando de muchos años, pero algunos 1 o 2 añitos, los diferentes partidos, incluyendo también Coalición Canaria, opinaban lo contrario sobre las prospecciones. Y después está el subconsciente. Vamos, Sebastián, enseguida vuelvo otra vez. Pero está el subconsciente que nos traiciona. Porque en vez de petróleo, si las prospecciones descubrimos que hay gas, ¿también nos vamos a oponer? ¿Nos vamos a oponer también? Lo preguntaremos. Lo preguntaremos. A la pregunta de cambio de opinión Coalición Canaria. Para preguntar, sobre todo para preguntar habrá que saber si hay petróleo, si hay gas o lo que hay o no hay nada. Aquí hay dos planos, el plano político y el plano jurídico. Lo has citado ambos. El plano político, ¿quién tiene miedo de que los ciudadanos canarios puedan dar su opinión sobre las prospecciones? La verdad es que no se entiende. Desde el plano político no se entiende por qué el Partido Popular, que en Baleares su presidente, el presidente autonómico de Baleares, ¿no?, el homólogo de Paulino Rivero. Pero no hemos cambiado de opinión. Aquí no hay que hacer ninguna encuesta porque lo tenemos clarísimo que no. Pues, ¿qué problema hay para que los ciudadanos canarios emitan? ¿Ustedes han cambiado de opinión? Deduzco, por tanto, que estás a favor del sondeo que se va a realizar con las universidades canarias. Deduzco, por tanto, que una vez que... eso si quieres te lo digo después, porque entiendo... Una vez que esto no vulnera el Tribunal Constitucional. Y luego el plano jurídico. Vale. El Gobierno de Canarias ha dicho que acata la suspensión automática del Tribunal Constitucional respecto a la consulta. Es cierto que porque la consulta invadía competencias del Estado. También es verdad que el proyecto de las prospecciones invade competencias de la comunidad autónoma, que están en el bloque de constitucionalidad el turismo, la planificación económica regional, el medio ambiente. Son competencias autonómicas, están reservadas a la comunidad autónoma
por el estatuto. Y se ha pronunciado, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en 3 veces, dando la razón al gobierno. Hombre, José Vicente, vamos allá, José Vicente. Sí, yo es que, sinceramente, el segundo problema más grande para los ciudadanos es la corrupción. Entonces me parece... Sí, es el tema en el que quiero entrar ya, por eso. Lo que habló Eligio Hernández me parece interesantísimo. Es cierto que no hay una corrupción generalizada, pero sí hay esa sensación. En los ciudadanos hay sensación de corrupción generalizada. El día que se descubrió... Ha dicho Eligio que de todas formas los datos no casi parecen... generaliza. Bueno, pero en los ciudadanos sí hay esa sensación. El día que Rajoy le dijo a Bárcenas, tranquilo Luis, que te vamos a ayudar, claro, eso a la gente la conmocionó. Entonces, la corrupción está ahí. Han salido una cantidad de casos que han conmocionado a la opinión pública. Yo también estoy conmocionado. Nosotros, en el Partido Socialista, acabamos de iniciar un proyecto de ley en el Congreso y en el Senado. Vamos a llevar 50 medidas para cambiar 12 leyes, que son las que tienen que ver con el Código Penal, con el tema del aforamiento. Nosotros consideramos que hay demasiados aforados. Nosotros consideramos que un imputado, cuando ya está en juicio oral, debe dimitir. No se puede ¿Qué ha dicho el hecho de desterrar el término de imputación dentro del procesamiento? Yo no estoy... Cambiar la figura del imputado por el tema de Eligio Hernández lo respeto, pero yo no lo comparto, sinceramente. Creo que un imputado que ya sale, que ya se sabe todos los posibles delitos que cometen, que trasciende a la opinión pública y que tiene un juicio oral ya con un fiscal que pide inhabilitación o lo que sea, pues claro que esa persona, nosotros, para el Partido Socialista, sale del cargo público. Nosotros no lo vamos a dejar entrar en un cargo público. Nosotros queremos cambiar la elección del Tribunal Supremo. Es que la gente sabe que el Tribunal Supremo a su vez es elegido por las Cortes y son políticos. Entonces la gente desconfía de que, por ejemplo, un alcalde como Miguel Cerolo, pendiente de 3 delitos, pase al Tribunal Supremo. Y la gente dice, claro, se va al Supremo porque ahí se va a proteger. La gente desconfía del Tribunal Supremo. La gente desconfía del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y dentro de estas medidas nosotros queremos que la elección de todos estos cargos tan importantes no sea a través de la política, sino a través de un currículum, de unos profesionales capacitados. Entonces nosotros decimos que la corrupción es grave, que queremos combatirla, y creo que es el primer partido que ha hecho un código ético, hemos hecho un código ético, y desde luego en el Partido Socialista el que la hace la paga y el que es corrupto se va inmediatamente. Maeve. Corrupción. Bueno, la verdad que esto es un tema que nos afecta y que yo lo he vivido, entiendo que como muchos de los ciudadanos, con diferentes etapas. Primero tienes la etapa del asombro, de la vergüenza, del enfado, pero luego también te planteas que ya parece que yo no estoy de acuerdo con el fiscal o con el exfiscal. Yo creo que es algo, si no generalizado, sí que está dentro del sistema. Yo creo que los partidos políticos, que son los que sustentan, o una de las patas de la democracia, tienen muchísimos problemas internos. Y todos esos problemas de la corrupción son difíciles de regenerar, de cambiar, porque están dentro del propio sistema y no permiten que las cosas cambien y que puedan abrirse y entrar oxígeno nuevo. Yo, por ejemplo, las puertas giratorias para mí creo que son... Es decir, aquellos cargos públicos que luego entran en empresas públicas o demás cuando dejan la política. Todo eso está dentro de los propios partidos y son los que no van a permitir que esto cambie y que esto se regenere. Yo creo que contra la corrupción, contundencia, el que ha robado, porque a la política ¿Está de acuerdo con José Vicente de que no vuelva a presentarse en las elecciones, que se han expulsado de los partidos? A la política se viene a servir. Una vez uno hace ese servicio público, se va a la vida civil, a su puesto de trabajo. El que viene a robar tiene que devolver, le tiene que caer la ley y hacerla cumplir. Pero a mí el problema, yo lo que veo es que los partidos políticos están por dentro, con esto que te decía antes, de que tienen enquistado el tema de la corrupción. Y yo me temo mucho que por muchas medidas que se tomen desde sobre todo los grandes partidos, yo creo que la ciudadanía ya no lo va a creer. ¿Ustedes son igual de pesimistas, Juan Manuel, Sebastián? Bueno, yo estaba escuchando a don Eligio Hernández, coincido con la mayoría de las cosas que ha dicho, perfeccionar la lucha contra la corrupción, hacer reformas, él ha citado unas cuantas, ¿no? La no vulneración del principio de igualdad, la ley de enjuiciamiento criminal, yo añadiría la del aforamiento, efectivamente, hay muchos aforados en España, la ubicación del procesamiento como realmente la frontera irrebasable para asumir responsabilidades políticas. Hay que tener en cuenta que estas reformas, estas leyes, son leyes que en su mayoría fueron aprobadas durante el gobierno de Felipe González, hay que decirlo también. Básicamente el corpus judicial español está constituido en torno a reformas que se hicieron en los años 80 y que quizás hay que actualizar sin duda. Me parece bien que todos los partidos hagamos
autocrítica y sobre todo los que gobernaron en el Estado. Pero también hay que fomentar la ética pública. No solo hablamos de reformar leyes, de reformar actitudes, porque el progreso social se mide a través del cumplimiento de la ley y también de la costumbre. Creo que lo mejor que podemos hacer los partidos políticos como pedagogía colectiva respecto a este asunto es no pensar que cuando nos toca a nosotros decimos que hasta que no lo condenen no hacemos nada y al otro le pedimos la dimisión al día siguiente. A ver si conseguimos tener un manual de uso en este asunto que nos vincule tanto a nosotros como a la fuerza política adversaria, porque si no al final estamos, parece que arrimando siempre el agua a nuestra sardina, y eso es al final lo que también desanima al ciudadano. Sebastián, ¿se puede hacer algo más desde los partidos, desde el PP, algo más para intentar que la gente crea de verdad? Que realmente ha sido una clase magistral de don Eligio. Yo lo comparto 100%, todo lo que ha expresado, además como profesional del derecho lo tengo que compartir así. Parece ser que hay una sensación y de que esa corrupción es generalizada. Yo estoy totalmente en desacuerdo, los datos los ha dado él, no lo hemos inventado. Lo que sí es verdad que hay personas, determinados partidos, unido con la crisis que hemos tenido. ¿En su partido cree usted que hay más preocupación por el número, el volumen de imputados que aparecen? Hay una preocupación ahora mismo social. Porque son muchos. Hay un bochorno sobre los casos de corrupción y contestando a don José Vicente, tengo que expresarle que hay un principio que es el presunción de inocencia. Y si el señor Rajoy, dirigiéndose al señor Bárcenas, le dijo eso, es porque creía en su inocencia. Cuando se fueron acreditando a través de las pruebas de que el señor Bárcenas había metido la mano la mano en la lata del gofio, pues está clarísimo que se apartó. Ahora, parece ser que el Partido Socialista Rajoy dice... sabía lo de los sobresueldos. Bueno, eso habría que investigarlo. Claro, y no aquí no vamos a entrar en el tú más, pero parece ser que cuando están hablando, dice el que la hace la paga, según que determinadas personas, porque no he visto que el Partido Socialista haga nada con el señor Griñán o con el señor Chávez o con el señor Joaquín Nadal, recientemente imputado, porque parece ser que algunos sí y otros no. Se nos va el tiempo, José Vicente, perdona Sebastián, respuesta rápida. Está expulsando a todos los que tuvieron las tarjetas. Yo no he visto que haya hecho nada con Griñán y con Chávez, y la mayor corrupción que ha habido en España está en Andalucía. Porque no están ni siquiera imputados. Ahora sí te digo, cuando Rajoy llamó a Bárcenas para decir ánimo, ya él sabía la contabilidad del Es cierto, es una suposición de ustedes. Es cierto que de este tema yo creo que ni un monográfico del Envite lo agotaría, con lo cual es verdad que esto es un tema... Pero sí es verdad que quiero dejar puntualizar solo dos cuestiones. Es verdad, hay una cuestión que lo comparto, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX. Yo creo que es necesario sacar esa... Porque lo que no puede ser que imputado sea igual que condenado. Quedamos con esa idea, es verdad que sin investigar a una persona se le imputa y ya se le está condenando. Se nos acaba el tiempo. Y aquí cambiamos el principio... Hablo de imputados. No podemos reabrir el debate. No podemos. Enseguida continuamos en el Envite. Con la ley del embudo. Yo me lo explico a mí, al otro Estamos justo en el Ecuador. Tenemos que hacer una pausa. Y atención, José Vicente, y atención, que el siguiente invitado del programa va a hablar en tiempos de crisis de cómo se puede uno hacer rico decentemente. Es un hombre que ha hecho fortuna. Él nos va a contar cómo no solo la suerte, sino el trabajo lo permite. Estamos enseguida con ustedes. Estamos de vuelta en el Envite y vamos a entrar después del debate acalorado que habíamos sostenido sobre la corrupción en otro asunto. La revista Forbes hace público periódicamente una lista de una relación de las grandes fortunas y queremos saber, Emilia, cómo es posible esto, si es solo la suerte, si el trabajo hace posible esa grandísima fortuna. Canarias también. Efectivamente, ya hemos conocido pues los nombres de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. En Canarias, uno de los más ricos es Ram Brahmani, con un patrimonio valorado entre los 250 y 300 millones de euros. Euro arriba, euro abajo. No deja de sorprendernos la horquilla que barajan con esos millones. Se resolverían, la verdad, que muchos problemas de muchas familias. Dentro de esta lista también está Eustacio López, del Grupo Lópezán, los hermanos Santiago Manuel Cazorla y Juan Manuel San Juan, del Grupo Satocán. Entre ellos
tienen más dinero que muchísimas administraciones públicas. Nosotros nos preguntamos, la verdad que Carmelo, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cómo se hace? Y a ver si se nos pega algo. Sí, a ver si se pega. Hay algunos personajes, uno de ellos es Rambanani, que ha citado, que es uno de los más ricos, creo que es la mayor fortuna de la isla de Tenerife y una de las principales en Canarias. Un hombre que llegó hace 50 años a esta tierra, es de la India y que sigue detrás del mostrador de su comercio, pero a pesar de ello, invirtiendo en bolsa, en la banca y ahora por último en empresas, incluso en hoteles en las Islas Canarias, es uno de los inversores financieros de mayor éxito en España. Señor Bandani, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Carmelo. ¿Se acuerda usted todavía de cuando llegó con 21 años a esta tierra? ¿Se acuerda usted todavía de cuando llegó aquí? Claro. Sí, señor, sí. ¿De su primer sueldo incluso, señor Bandani? Sí, $10. Mi sueldo era $10 y venía un cheque de tamaño de un folio grande y mi madre pues contenta de recibir carta certificada y para la comida y tal, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuál es, Rambanani, la clave del éxito de su fortuna? Bueno, yo creo que trabajo y suerte. Además, también tuve oportunidad que después que fueron mis suegros me dieron chance para poder hacer, ¿no? ¿Verdad? La suerte. Le preguntaba si la suerte, además del trabajo, es importante. Y alguien tiene que darle la mano también, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo no salimos, muchas veces solos no salimos, ¿verdad? ¿No? Con un 30%. Además, no soy yo, esa sociedad, yo sigo trabajando, yo ya llevo 53 años cumplidos trabajando con la familia. La gente le gusta el nombre de Ram, igual me ponen delante de todo, pero yo tampoco, yo soy uno de los empleados todavía, aunque ahora también accionista, pero hay varios accionistas, yo no soy todo, pero bueno, de alguna forma estoy al frente de la cosa. Usted, Rambanani, efectivamente ha sido muy elogiado, ha salido recientemente en una campaña nacional de un banco explicando su manera de ser ante la vida. Sus enseñanzas suelen ser muy simples, usted invierte sobre seguro, pero lo cierto es que sigue ganando dinero, ha hecho una gran fortuna. Denle un consejo a la gente, el 30 y pico % de parados que hay en Canarias, de cómo se puede salir adelante sin nada. Bueno, yo creo que trabajando siempre sale adelante, ¿no? Pues igual que yo también soy refugiado y yo no, para mí el dinero es de la sociedad y de los socios y del mismo pueblo y de la gente que nos rodea. Al final el dinero no va, es el trabajo y diario y constante y tratar de ser como una persona normal de día a día, ¿no? Y tener salud y suerte. Y como yo digo, suerte también es muy importante. Una última cuestión. En el año 2009, si no recuerdo mal, usted pierde a una hija y eso, dice usted, fue el gran palo de su vida y la mayor crisis. Sí, señor, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, si uno piensa en todo esto, pues, uno vive día a día y ya está. Ahora hablando con usted, yo me fallezco, pues yo no he perdido nada porque ha hecho todo lo que ha podido y si ha hecho mal que me perdonen y estoy contento igual, ¿verdad? ¿El dinero hace la felicidad, Rambanani? Dinero, claro, yo también digo que siempre hace falta, pero la felicidad, hicimos todo lo que podíamos hacer, todo lo que viene, el dinero muchas veces no es la felicidad, ¿no? Señor Bandani, gracias. Se fracasan y toman todas cosas raras y son gente de mucho dinero. Todo lo contrario, yo creo que el que trabaja, el que suda, el que vive, eso tiene mucho más contención y su corazón respira mucho mejor. Que solamente vivir la gerencia, pues también no sirve para nada, pienso yo. Pues muchas gracias por sus reflexiones. Enhorabuena por su éxito, gracias por sus consejos, muy buenas noches. Gracias, señor. Gracias. La verdad que, una de las Carmelo, mayores fortunas de las islas. Ya quisiéramos conocer el secreto nosotros, Sí. por lo menos para pagar la hipoteca, ¿verdad? Lo invirtió todo en bolsa, creo, en una ocasión, todos sus ahorros. Lo apostó a una sola Y le salió bien, y se hizo millonario y a partir de ahí ha seguido con Por eso esa hablaba fortuna, tanto de la suerte. Claro. Yo creo que le ha acompañado. Bueno, pues nosotros vamos a seguir y nos vamos a despedir casi al final del programa ya con una sección nueva que además pretende, pues entre tanta actualidad negativa, pues sacarnos una sonrisa, pero también pensar en cómo los más pequeños ven determinadas cuestiones que marcan la actualidad cada día. No se muevan, como siempre, los más pequeños nos van a sorprender.
Gente que hace algo, que maltrata a otras personas. Todo lo malo que hacen los políticos. No, no la he oído. No lo sé, ¿qué es la corrupción? Vamos a intentarlo. No. Quiero saber cómo se siente ser político, como Rajoy. Parece difícil, pero puede que a lo mejor... No, porque para estar todos los días peleando y echándose la bronca unos a otros, no. No, porque siempre están diciendo que no deberían de hacer lo otro y... No. Siempre lo están insultando. No, porque siempre se están metiendo en problemas. Me suena la extracción de petróleo que hay en Canarias. Si hay un derrame de petróleo podría afectar a la flora y a la fauna. El petróleo que están intentando traer a Canarias, no. Nosotros vivimos del turismo y no podrían venir turistas a visitar las islas. Por los delincuentes. Puyol, los ladrones, Isabel Pantoja, los ladrones, los que matan, los políticos corruptos, los delincuentes, los que roban algo. Los ladrones, los terroristas y todas esas personas. Y los políticos, como han dicho algunas veces, que han usado la tarjeta negra para sus necesidades. La verdad es que tan pequeño sorprende, ¿verdad?, las reflexiones que tienen y lo informados que están, por otro lado, ¿verdad? Lo digo por mi propio hijo, y los niños saben más de lo que uno cree, Son y una tus hijos esponja, también, son los una hijos de esponja. ustedes. Los niños, pues con los niños vamos a terminar este programa. Última reflexión, a propósito incluso de ese desencanto de los propios niños, siempre se están peleando, decían. José Vicente. Bueno, Andy, yo lo que piensan los ciudadanos, los niños no son tontos, oyen que los políticos nos peleamos, oyen hablar de la corrupción, saben lo que es la corrupción y hablan de ladrones. Entonces yo creo que tenemos que tomar muy buena nota de lo que los niños piensan sobre la corrupción. Todos han definido la corrupción, que no les gusta, y precisamente relacionados con la corrupción ellos asocian que no les gusta ser políticos. Lo importante que es y la trascendencia que está teniendo. Y del señor Barbrani, permíteme una cosa, lo más que valoró de él, cuando dijo que lo más importante es la salud. La salud, lo dijo al final. La salud es lo más importante en la vida. Él dijo que el dinero no hace la felicidad, pero la salud sí que hace la felicidad. También este hombre perdió esa, una es hija, esa es la clave de por qué él se ha hecho millonario. Está mentalizado con ese tema. Sebastián, pues lo mismo, la reflexión de los niños sobre los políticos, incluso lo de Banani y todas las cosas que nos dijo sobre la vida, ¿no? Quizás yo creo que el ejemplo que estamos dando ahora mismo en la política no sea la adecuada y no sea el mejor ejemplo para los propios niños. Yo creo que es verdad, los niños han hecho una reflexión de lo que están viendo y lo que se ha trasladado a la sociedad. Yo creo que nos sirve porque a los niños también hay que trasladarle que la política es necesaria, ¿eh? Y yo creo que se tiene que concienciar de que también la implicación en mejorar nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra isla o nuestro estado, también yo creo que es implicación de todos, ¿no? Y no solo de los políticos, pero quizás también la culpa sea nuestra. Y yo creo que lo que destacaría es eso también del señor Rabbani, el tema del trabajo. He hablado de la suerte, he hablado incluso de la habilidad de la capacidad que tiene, pero también del trabajo, el que lo conoce y la capacidad que tiene de trabajo para trabajar tantas horas y sobre todo la edad que tiene, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Y sigue detrás del mostrador de su tienda. Maeve. Bueno, yo creo que los niños serán nuestro futuro y lo importante es que tengan una buena educación para tener hombres y mujeres del futuro capaces de razonar, de pensar y de tener una Canarias mejor. Juan Manuel. Bueno, del señor Banani yo creo que lo mejor para un hombre tan exitoso es su estilo austero, su naturalidad. No intenta dar lecciones de nada, lo hemos visto en la entrevista. Vive de acuerdo con unos principios y por tanto un hombre coherente, siempre lo ha sido. Cuando escucho el testimonio de los niños, pues me acuerdo de mi hija pequeña que tiene 11 años, se llama Victoria, y siempre dice, papá, esto de la política es que es como mucho hablar y poco hacer. Entonces, y me lo aplico también, no solo pienso al verlo en unas imágenes de televisión, sino también lo pienso en mi tarea como concejal. Creo que los 4 que estamos aquí hemos ocupado o ocupamos un puesto de responsabilidad municipal, que creo que es la política más cercana, más carnal, ¿no? Cuando haces algo que compruebas objetivamente que es bueno para tus vecinos o para un vecino,
sientes que vas en la dirección correcta porque estás haciendo cosas en beneficio de tus conciudadanos. Y entonces piensas que la política no es solo hablar y pelearse, sino también hacer, y hacer el bien. Muchas gracias a los cuatro invitados de esta noche. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. A ustedes también muchas gracias. Buenas noches y buenas noticias.